En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el tercer domingo de Pentecostés y tenemos hoy en el Evangelio tomado de San Lucas estas dos pequeñas parábolas que junto con la del Hijo Pródigo que sigue son consideradas las parábolas, de la misericordia, que se conecta evidentemente con la fiesta que acaba de pasar medio desapercibida en el mundo de hoy con sus avatares y además del mundanal ruido, sus leyes impías. La fiesta del Sagrado Corazón. Y bien, se podría hacer una sola predicación, dicho sea de paso. Las dos parábolas de hoy, misericordia divina, alegría por un pecador que se convierte, y el Sagrado Corazón de Jesús, como la sabiduría de la Iglesia, a veces sin querer, queriendo, pero ciertamente inspirada por el Espíritu Santo, hace que las cosas se dispongan así litúrgicamente. ¿Y cómo se van sucediendo? Las fiestas, los misterios, y después del Corpus Christi, el Sagrado Corazón. Y el domingo de hoy, la misericordia divina. Los fariseos no toleraban que nuestro Señor estuviera con publicanos, pecadores, ellos los puros, los perfectos. El judaísmo, en su quinta esencia de corrupción. Lo mismo le pasa a los testigos de Jehová, a los protestantes y toda la mar en coche. Y a los tradicionalistas que se creen non plus ultra. Cuidado. Porque ¿cómo consideraban los fariseos? ¿Cómo come este entre pecadores? Nosotros somos los hijos de Dios. Los demás son basura. Aunque choque decirlo, pero así era. Para el fariseo y el judaísmo, lo que no es carne kosher, basura. Lamento. Así que no nos vengan con tanto cuento de hermanos mayores, menores y de chicha y de limonada. Y todos hijitos de Dios. Aunque algunos nacen mal como Caín. No nacen, pero se hacen. Entonces, nuestro Señor les propone la parábola del pastor con las 100 ovejas y se le pierde una y va y la busca. Y qué alegría hasta encontrarla. O al encontrarla, mejor dicho. Y enseguida da la puntada, la indirecta, irónica. Porque hay más alegría por un pecador que ha menester que 99, como los fariseos, santos y puros, que no tienen necesidad. O sea que nuestro Señor, ¿cómo aprovecha en una doble oportunidad
darle la parábola, mostrarle cómo la preocupación, la solicitud por el pecador y de paso el cachetazo irónico por 99 que no tienen necesidad, porque claro, ¿quién no tiene necesidad? Si somos todos pecadores, por la culpa de uno solo, Adán, que pecó y nos arrastró, porque él que debía heredarnos la gracia congénitamente, si se puede decir así, por transmisión de procreación, entonces, para que naciéramos en gracia, siendo él habido sido creado en gracia, se interrumpió eso y lo que transmite es pecado original. Entonces, todo el género humano necesita del Salvador y Redentor de todos los hombres, incluida la Santísima Virgen María, que fue preservada por la maternidad divina, pero que procedía de Adán por generación y no espontánea. Por eso pasa por la cruz. Si no, Cristo no sería Redentor universal, como quería Duns Scotus y toda la judería detrás de él. Porque el bebé probeta y la inseminación artificial ya la tenían los judíos en la cabeza. Un ángel cogió un semen, una partecita de Adán, la guardó y cuando vino la Virgen María la puso ahí en Santa Ana y de allá salió Nuestra Señora. Así que no han inventado nada en el siglo XX. ¿Eh? Esa era la inmaculada de los rabinos. Por eso es una estupidez decir que Santo Tomás se equivocó. Es que no saben ni dónde estaba la discusión. Eso no lo discutía nadie. Como nadie discutía que la Tierra era redonda en la época de Colón. Otra cosa es que los brutos de hoy piensen distinto. Pero eso es problema de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro Señor, esa misericordia infinita, esa búsqueda de la oveja perdida, que ahí está representado entonces, o estamos todos representados. Y no los fariseos que no tienen necesidad. Y lo mismo la dracma de la viejita que pierde una dracma y se alegra cuando la encuentra después de registrarlo todo. Entonces nos muestra el corazón de Dios, misericordioso, bondadoso, que va y busca, no se queda esperando. Esa preocupación por lo perdido, lo descarriado, por el hombre que ha caído, que ha pecado. Y qué alegría si se convierte, si es hallado, si retorna. Y eso y el Sagrado Corazón es lo mismo. El amor de nuestro Señor. Y el corazón es toda la persona de nuestro Señor. Lo que pasa es que el corazón simboliza sí el amor. Pero el amor es de la persona.
representado en el corazón. Y por eso se instituyó la fiesta del Sagrado Corazón, como dique ante el calvinismo judaico y el jansenismo. Un Dios terrible, terrorífico, sin bondad ni misericordia. Una ley rigurosa. En eso habían degenerado. Y eso estaba también corrompiendo la espiritualidad de la iglesia. Ese rigorismo que lo vemos todavía hoy. El niño que haga la comunión a los 12, 13 años. Jansenismo puro. San Pío X dice, no, hágalo cuanto antes, apenas distinga un pedazo de pan de la hostia consagrada, cuerpo, alma, sangre y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y después va aprendiendo más cada vez el catecismo. Pero entra primero nuestro Señor que el diablo. Y más hoy con la televisión y el internet. Pero no, tiene que estar muy preparado. Tan preparado, nadie está preparado si vamos a hablar para recibir a nuestro Señor. Nadie. Lo hacemos porque Él dice, el que no coma y beba mi sangre, no se salva. Y si yo no lo hago por voluntad propia, entonces, pero ¿quién está puro? Eso sí, no tener conciencia de pecado mortal. Y aún no teniendo pecado mortal, ¿cuántos pecados y miles de pecados veniales? Entonces, ese rigorismo que existía en los colegios de monjas y de curas, estoy cansado de haberles dicho, mi madre que estudió en un colegio de María Auxiliadora en Barranquilla, todo era pecado. Todo. Hasta lavarse los dientes y tragarse una gota de agua. Uy, ya no puedo comulgar. Eso es judaísmo. Y ante eso, ¿qué vino? Este modernismo que ahora nada es pecado. Es que no salió así. Y por eso Francisquito, el pseudoprofeta, que lo ven todos en televisión, muy humano, con su último video, enternecedor, pero claro, sin el Dios trino. Pseudoprofeta, me está predicando el humanismo. Más significativo, sin el Dios trino. Anticristo, ahí lo tiene. Pintado en la pared, o en el internet, o en el video. Eso es el anticristo. Sin Trinidad y humanidad exacerbada. Y todavía estamos esperando. Sigan esperando. Todos aquellos que están en la perplejidad de la idiotez. Porque esto teológicamente es intolerable. Y yo no me puedo confundir de iglesia. Y si me confundo, allá. Pero yo no puedo seguir pensando hoy que lo que se dice Iglesia Católica lo sea. O yo no tengo la fe católica. Tengo una fe corrompida. Así de claro. Porque es un problema de fe teológica.
no de fe sentimentaloide, humanoide y mongoloide. Entonces, ¿quieren ver al pseudo profeta anticristo religioso? Che, yo no creo en el Dios católico, pero hay que ser muy humano. Y bueno, ahí está. El anticristo pseudoprofeta religioso no es un ogro, un salvaje, un degenerado, un violador, aunque es eso en el sentido espiritual. Es un gran humanista que corrompe la fe, quita a Dios y pone al hombre maldito. Y bajo apariencia de misericordia y de amor, pontifica en el error sin el Dios uno y trino. ¿Entendieron? Eso es. Y lo demás son caricaturas estúpidas, clericales. Así de claro. Entonces vemos como ante ese rigor se llega a este modernismo. Todo era pecado, ahora nada es pecado. O es pecado lo que mi conciencia me dice. Lo que yo creo, como los protestantes, que es bueno y justo. Pero poco importa el divorcio, el concubinato, la contracepción, el aborto, la eutanasia. No. Entonces, ¿qué? Por eso, el Sagrado Corazón, del cual San Juan Evangelista fue el apóstol preferido, que después vino en la Edad Media Santa Gertrudis, que vino después San Juan Eudes, que vino Santa Margarita de Alacoque en Paremonial, el Padre Hoyos en España, y así tantos apóstoles del Sagrado Corazón, y el Padre Alcañiz, que tiene un libro sobre la devoción del Sagrado Corazón. Y eso entonces, para refrenar ese catolicismo ya corrompido por las infiltraciones jansenistas, calvinistas y judaicas, de un Dios sin corazón. Y ahora llegamos a un Dios puro corazón, sin inteligencia, que todo lo perdona sin que haya mediado el arrepentimiento y el perdón. De un extremo al otro extremo. Y por eso hoy, entonces, no importa el Dios católico, uno y trino, sino conmiserarse, dolerse del sufrimiento y el llanto. Sí, pero ya lo decía San Juan de la Cruz, todo el mundo sufre. Hay 3 cruces en el Calvario, elige sabiamente puesto que es necesario, o sufrir como santo, como penitente, o si no como réprobo que pena eternamente. Todo el mundo sufre, nace y muere. Pero ¿cómo se sufre? ¿Y cómo se muere? Pero si todos son hijos de Dios, con la gracia o sin la gracia, viva la pepa. Así es. Entonces, vemos cómo con el Sagrado Corazón
que siempre existió, que se haya evidenciado a raíz de San Juan Eude, de Santa Margarita de Alacoque. Pero eso ya existía. ¿O no lo ven a San Juan recostado en el pecho de nuestro Señor? ¿Y por qué San Juan, el apóstol virgen? Y el que hizo el Apocalipsis. Porque el Sagrado Corazón es el reino de Cristo por su amor. Y ese reino de Cristo por su Sagrado Corazón, por su amor, es lo mismo que el reino de Cristo en su persona real divina. No hay dos reinos. Por eso el Padre Alcañiz los aúna. Sagrado Corazón, reino de Cristo Rey, milenio. Luego, el Sagrado Corazón es una devoción milenarista, le guste y chiste el que sea. Y el que es antimilenarista no es católico, es un imbécil. Y no hubo ningún padre de la iglesia antimilenarista. Eso es digerir hoy mal la historia. Y como sabemos que la historia de la iglesia comenzó con un hereje arriano como Eusebio de Cesarea, pues apaguemos. Y el antimilenarismo comenzó ¿con quién? Con los que negaban la divinidad de Cristo, como el sacerdote Cayo en Roma y Orígenes, que veían muy claro que el Apocalipsis era el culmen de la divinidad de Cristo en su reino milenario. Cosa que no ven hoy los católicos, como ven más los protestantes en la nueva misa, que no es misa, que los católicos. Porque el diablo ve más, distingue más, sabe enseguida lo que es agua bendita y lo que no es, lo que es de Dios y no es. Entonces el Sagrado Corazón es el reino de Cristo Rey. Y todavía no reina. Porque ni aun cuando Pío XI hizo la Quas Prima en 1925 contra el laicismo y el mundo ya prácticamente apóstata, no decía que Cristo reinaba, que había que hacerlo reinar porque lo habían desplazado. Entonces, ¿cuándo va a reinar si todavía no reina? Sí, medio reina, pero no reina porque ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Si es príncipe Satanás, no puede Cristo reinar en plenitud, está claro. Para que Cristo reine en plenitud, se tiene que acabar el reino de Satanás. ¿Y eso cuándo ocurre? El día de la parucía. Cuando sea apresado. Es otra cosa. Y ahí que comienza el milenio. El reino de Cristo. De hecho, y no solamente de derecho. Donde haya un solo pastor y un solo rebaño. Como lo anunció Pío IX en Ineffabilis Dei o Deus, cuando promulgó la Inmaculada Concepción, como presagio de esa esperanza en ver la iglesia
y el mundo bajo una sola fe, un solo rebaño, un solo pastor. Y San Pío X, en Ille Dielettissimo, dice, evocando a Pío IX, esas esperanzas de que se haga un solo rebaño y un solo pastor. El mismo Pío XI lo dice. En su encíclica, ahora no me acuerdo si fue la de Quas Prima, del 25 o la del 28 del Sagrado Corazón, Miserantísimos. Entonces son los papas. ¿Y de qué me están hablando? Quizás ellos no lo tengan claro en la totalidad. Pero sí la Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, y ellos como ministros, por eso podían profetizar así, sin querer abarcar todo o verlo todo, aunque San Pío X ya lo decía, que por todo eso nadie sería un loquito si pensara que el anticristo está pronto por venir, si es que ya no ha nacido. Y el mismo Pío XII, en más de un mensaje radial, ven Señor Jesús, la iglesia está en el sepulcro. Entonces, ¿qué? ¿Todo eso es letra muerta? Es confirmación de que el reino de Cristo, el Sagrado Corazón y los sagrados corazones de Jesús y María y el milenio y el triunfo de Fátima es lo mismo. Por eso es estúpido y retrógrada y oscurantista seguir pensando en la consagración de Rusia para que venga ese triunfo, porque no era ese triunfo. Era el triunfo ante el comunismo ateo que iba a aplastar a Europa. Que se convirtiera de ese designio diabólico de aplastar. Pero no el triunfo pleno de Jesús y María. Y la consagración después del año, no sé, ya 38, 28, con los números, después de esa gran luz, ya era tarde, podía medio frenarse, pero la promesa ya no tenía lugar en plenitud porque no se habían cumplido los parámetros de la Virgen. Y por eso cuando Pío XII, en el 52 o 54, consagra a Rusia imperfectamente, pero la consagra, imperfectamente porque no lo hizo con la solemnidad requerida, fue consagrada a Rusia. Y se medio paró la bota de comerse a toda Europa y se comió la mitad. Entonces, ¿qué efecto voy a producir ahora con la consagración? Podré tener los beneficios de toda bendición, pero no los prometidos a Sor Lucía en Fátima. Y que Monseñor Williamson insista con eso es un imbécil. Y que me refute. Y el padre René, quien quiera. Porque hay demasiada estupidez, incultura. Y al que es idiota hay que decirle idiota.
para que se refrene y no siga pudriendo. Así son las cosas. No es para ofender, es para defender la verdad. Y que no se valgan de su persona, que tiene que ser respetada. Yo no soy protestante. Respeto al que respeta la verdad. Y al que no respeta la verdad, aguántese. Eso es lo que decía Sardá y Salvani. Primero la verdad. Y las personas, en tanto y cuanto respeten los derechos de Dios, que son los derechos de la verdad, que son los derechos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y no los de la libertad religiosa y de conciencia. Protestantismo judaico, modernista, progresista y todos los istas que quieran. Entonces, ¿cómo vemos que con el domingo de hoy nos volvemos, nos guste o no, en el Sagrado Corazón, en la misericordia divina, en milenaristas, para que se cumpla el reino de Cristo en esta y sobre esta tierra, siendo desplazado Satanás como príncipe enseñoreado y usurpador de este mundo y hoy de su iglesia corrompida en el Vaticano, convertida en Roma apóstata, que ha perdido la fe, y dicho por Nuestra Señora en la Salet. Y a ver quién que se diga católico puede refutar la contundencia de esto que el cielo nos viene diciendo desde hace más de 200 años. Pero así de brutos somos. Infinito el número de los imbéciles. Y hasta eso Pablo VI lo quitó en su Neo Vulgata, para que no suene mal. Hasta eso. Saben muy bien las cosas. Es como cuando yo le corto al loro las alas. No vuela, se acabó. No lo mato, corto las puntas y se acabó, ahí lo tengo. O la guacamaya o lo que sea. Pues bien, mis estimados hermanos, vemos así la gran misericordia y esa gran promesa que estos papas que he mostrado han apuntado a ella, esperando que se haga un solo rebaño y un solo pastor. Y eso puede ser únicamente el día de la parucía, no antes, cuando Satanás sea destronado de este mundo y dentro del Vaticano, que hasta culto tiene, como lo ha dicho Malaki Martí, que casi apostata, era secretario del cardenal Bea, se enredó por ahí, después volvió y se acercó mucho a la fraternidad y decía la misa tridentina. ¿Y qué dice? El culto satánico en el Vaticano. Para colmo, como si fuera poco lo que ha acontecido con Vaticano II. Entonces, mis estimados hermanos, perdónenme, pero ven la riqueza que hay. Y esto en consonancia con la epístola. San Pedro, cuidado, el demonio, como un león rugiente viendo a qué imbécil se va a devorar. Habrá una prueba, pero después seréis confirmados.
en la verdad. ¡Qué esperanza! Entonces, si el demonio ya anda suelto desde que escribió por lo menos eso San Pedro, ¿quién me va a decir que está atado? A menos que sea policía. De hoy, que están para reprimir a los ladrones, y resulta que los ladrones andan y hacen y deshacen. El que no puede robar es el decente. Entonces no me vengan a decir que está atado. Bien desatado. Que hasta impera dentro de la iglesia en Roma. Y por eso será la sede del anticristo. Y es hoy la sede del anticristo. Tengamos todo esto, mis estimados hermanos, para que nos mantengamos firmes, no nos dejemos devorar y vivamos esperanzados en ese cumplimiento del reino de Cristo, que por ahora no es de aquí, nunc autem, no dijo que no, por ahora no es de aquí, que también le quitaron el nunc. Todo lo van quitando. La pólvora me la mojan. Cuando vaya a disparar, ahí quedamos. Entonces, que esto nos sirva para que así en la misericordia divina, plenamente realizada en el reino de Cristo, en los sagrados corazones de Jesús y María, veamos la iglesia unificada, sin judíos ni gentiles, sino ambos convertidos, formando una sola iglesia en un solo pastor bajo Cristo Rey. Y así el triunfo de los sagrados corazones, el triunfo del Inmaculado Corazón y el triunfo de Cristo Rey en toda plenitud aquí en la tierra, para que después de pasado 1000 años, simbólicos o reales o como quieran, entregue el Hijo al Padre su reino para que así reine eternamente, todos juntos en el seno paterno del cual Cristo Jesús procede. Que todo esto nos sirva y nos ayude para que nos mantengamos firmes en esta prueba y después podamos así vernos gratificados por la misericordia divina que nos mantiene y nos sostiene, esperándonos salvar y poder ayudar a salvar a todos los demás. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.